Armonización del derecho mercantil internacional. La necesidad de tener normas comunes y compartidas viene desde la Edad Media, en la cual las transacciones de esa época las regulaba la llamada lex mercatoria, misma que constituye uno de los precedentes jurídicos más antiguos en el derecho mercantil internacional. El derecho mercantil internacional se encuentra altamente influenciado por un ordenamiento jurídico privado, donde el derecho público no tiene cabida, al ser producto de las relaciones comerciales que se suscitan entre los particulares, que pueden ser incluso de diferentes estados, pero amparados con una normativa, la cual establece las reglas de negociación implicados al principio general de derecho denominado el de la seguridad jurídica. El problema de la elección de la ley aplicable al asunto mercantil derivado de una operación de comercio internacional implica que la forma en que se regula el incumplimiento de un contrato mercantil puede diferir de la forma en que se resuelve en la legislación de otro, por lo que en lugar de facilitar las transacciones comerciales, provocan un obstáculo al comercio. Bajo esa perspectiva, resulta obligatoria la creación de organismos o entes reguladores que se encarguen de la administración, cooperación y supervisión de las negociaciones políticas y comerciales suscitadas entre los estados y sus particulares, siendo el propósito de resolver armónicamente los conflictos o diferencias que se originen en el desarrollo de esos procesos comerciales entre los países involucrados. El uniformar o armonizar el derecho significa crear normas no contradictorias y similares que regulen de una misma forma, es decir, que en caso de que surja una controversia en una transacción internacional, ésta se resuelva de igual manera, no importando el país en donde se encuentre, ya que el juez, tanto en un país o estado como en otro, aplicará la forma o trato uniforme que forma parte de su sistema jurídico. De ello surgen las normas integrantes del derecho uniforme del comercio internacional, como una respuesta jurídica de organismos internacionales constituidos por estados o por empresarios con la finalidad de que sean comunes para los países con el objetivo de planificar el comercio y no obstaculizarlo. El conjunto de normas jurídicas que integran el sistema armonizador de leyes mercantiles internacionales se realiza a través de tratados, convenios, usos y prácticas, reglamentos, estatutos, recopilaciones, clausulados y guías jurídicas que rigen la contratación mercantil internacional. En cuanto a su origen o naturaleza jurídica, las fuentes que integran el derecho uniforme son las siguientes. Son los tratados. Estos constituyen arquetipos primigenios en relación al conjunto de normas integrantes y armonizadoras del derecho mercantil internacional como procedimiento de positivación en el ámbito jurídico nacional. Sin embargo, y debido a su carácter multilateral, presenta ventajas al proporcionar certeza sobre la materia aunada entre los estados contratantes, así como inconvenientes ante la rigidez que toda codificación puede traer consigo y por las dificultades de transposición que un texto ofrece en cada sistema jurídico nacional. Asimismo, poseen una característica eminentemente pública y adhieren un objetivo más limitado al no intervenir en la soberanía económica de un Estado, sino a regular las conductas privadas entre los particulares de esos países. La costumbre mercantil es considerada como norma consuetudinaria, ya que se deriva de los usos y prácticas medievales en donde los conflictos que se presentaban eran resueltos al amparo de hábitos reiterados de conducta emitidos por tribunales comerciales, quienes abrigaban por las prácticas observadas en las plazas comerciales de la época, las cuales ofrecían respuestas empíricas a los constantes problemas que se suscitaban entre comerciantes o comerciantes del momento. Estos tribunales justificaban sus resoluciones basadas en pautas razonables, ciertas y notorias. Usos y prácticas negociables. A estos se les atribuyen valores normativos a precedentes contractuales al punto de colmar lagunas existentes en un determinado contrato sujeto a interpretación, ya que estos incorporados a los contratos obligan a las partes por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica establecida a lo interno de ellas. Una desventaja que presentan estas prácticas es que se suelen carecer de generalidad geográfica, comercial y de observancia con relación a la costumbre internacional. Las recopilaciones y codificaciones de usos y prácticas. Las reglas y usos uniformes en materia de créditos documentarios de 1993 constituyen uno de los textos por excelencia que integran y armonizan el derecho mercantil internacional, y su aplicación a cada caso depende de la voluntad de las partes para incorporarlos a sus contratos mercantiles. Los clausulados contractuales. Estos representan un potente elemento de armonización del derecho internacional
a modo de recomendación y a modo de compromiso corporativo. Entre los organismos formuladores de este compendio jurídico se encuentran la UNCTAD, la Cámara de Comercio Internacional y la Federación Internacional de Asociaciones de Transitaires, FIATA. Guías jurídicas. Son elaborados con la finalidad de establecer un cuadro jurídico apropiado para que las partes en un contrato internacional fijen de común acuerdo el contenido obligacional del mismo, ofrecen una solución convencional para problemas de una posición justa y equitativa. Las leyes modelo. En analogía con los tratados o convenios internacionales, las leyes modelos representan para los ciudadanos de un Estado contratante las guías jurídicas por excelencia. El factor de transposición de un tratado o ley modelo al derecho interno juega aspecto muy preponderante y sensible a la vez, puesto que al carecer de obligatoriedad, estas no constriñen a sus Estados miembros a incorporarlas internamente, como un ejemplo es el Tratado de Roma. Las recopilaciones de principios contractuales internacionales. Estos poseen finalidades concretas como un organismo regulador, hasta el de ayudar a la redacción de textos contractuales. Tales recopilaciones poseen para cada relación concreta las fuerzas de obligar que las partes de la propia relación hayan querido atribuir. Los contratos internacionales en el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado constituye el organismo mandante en cuanto a la recopilación, identificación y formulación de principios universales aplicables a los contratos internacionales. Otros referentes normativos que son inmediatos a la compraventa internacional de mercaderías que revisten y a la vez consolidan el derecho comercial uniforme son la prescripción, las garantías a primera demanda, la Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingentes y el Leasing y el Factoring International. En cuanto a su fuente de producción jurídica institucional, se refiere a que diversas entidades y países vinculados al tema de contratación mercantil internacional han venido estructurando una serie de instrumentos jurídicos encaminados a proveer un marco normativo aplicable según la norma. 1. Las normas que tienden a facilitar el comercio internacional y sus reglas. 2. Las normas que su objetivo relevante es disciplinar las relaciones comerciales internacionales individualmente consideradas en sus aspectos obligacionales y de derecho privado. Los organismos encargados de llevar a cabo las tareas preparatorias en cuanto a la formulación de normas en el campo mercantil internacional son la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, la Conferencia de la Haya del Derecho Internacional Privado y Cámara de Comercio Internacional. En cuanto a su aplicación, la naturaleza privada de la normatividad del derecho mercantil se evidencia en cada una de las resoluciones emitidas por la jurisprudencia internacional. Los pronunciamientos de litigios comerciales, los cuales están siendo fundamentados al amparo de leyes, acuerdos, principios y códigos con denominación específica, tomando como referente jurídico la materia, naturaleza y validez de los contratos mercantiles. En esta se encuentra la Lex Mercatoria, que es una de las herramientas más antiguas y de tendencia armonizadora cuya naturaleza jurídica es aplicable a las transacciones vinculadas a criterios de carácter geográfico, material y temporal, ya que esta es el reflejo de las principales reglas de contrato de compraventa comunes a varios sistemas jurídicos o de la costumbre internacional, que resulta aplicable a los contratos internacionales. También está la Convención de las Naciones Unidas para los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, acogida en Viena en el año de 1980, constituye uno de los principales instrumentos que más trascendencia han tenido en lo que respecta al proceso de unificación y armonización del derecho comercial internacional. La Convención de Viena está codificada únicamente a los aspectos relativos a la formación de contrato y a los derechos del vendedor y comprador de mercaderías internacionales, no así a la validez o efectos del contrato en conflicto. Los principios de Detroit, el cual se ha utilizado para unificar el derecho sustantivo aplicable a contratos mercantiles internacionales y es parte integrante de las normas integrantes del derecho uniforme del comercio internacional, ya que sus principios tienden a proporcionar una solución a punto controvertido ante la imposibilidad de determinar la regla aplicable a un contrato determinado. Los Incoterms establecen reglas y usos en materia de créditos documentarios utilizados en transacciones internacionales.